Hablemos un poquito de la oración, en términos bien generales. ¿Se acuerdan qué es y para qué oramos? ¿Recuerdan más o menos eso, que lo estuvimos viendo? ¿Qué es la oración y para qué oramos? Si usted tuviese que decir, hermano. Para amar a Dios y al prójimo. Y tener obediencia y servicio. Ya. ¿Qué más podríamos decir? ¿Para qué es la oración específicamente, hermana Ada? Que nuestros deseos no se desvíen del Señor. Sí. Para que nuestros deseos no se desvíen del Señor. ¿Ya? ¿Qué más podríamos decir? Que la oración dispone y cultiva el corazón a la obediencia para amar a Dios y servir a los hermanos. Sí, eso es súper importante porque uno podría decir, ¿para qué es la oración? ¿Se acuerda que la semana pasada vimos un poquito en Filipenses 4 este proceso de la oración? En donde el apóstol Pablo tenía este conflicto, o sea, la iglesia tenía un conflicto, que había divisiones y los hermanos, o las hermanas en este caso, tenían que llegar a buen puerto, estar firmes en el Señor, le había dicho, y gócense. Y para llegar a eso hay un proceso que tenían que orar bien, y eso los va a llevar a pensar bien, pensar en Cristo. ¿Se acuerda que vimos eso, hermano? Y finalmente, y recién ahí actuar bien, que era lo que ellos necesitaban, pues necesitaban actuar bien. Y la oración, como bien decía Marito, y lo dijimos la vez anterior, inclina nuestro corazón hacia el Señor. Servir y obedecer al Señor no es algo automático y algo que nos nazca así repentinamente. Tenemos unas luchas tremendas. ¿Por qué, hermanos, tenemos esas luchas? Les pregunto. ¿Cuáles son las luchas que tenemos? Pregunto, ¿cuáles son las luchas que tenemos en general? ¿Tenemos luchas para poder adorar a Dios? ¿Para amar a Dios? ¿Para amar al prójimo? ¿Para servirle? ¿Para obedecerle? ¿Cuáles son las luchas que generalmente tenemos? Puede ser la autosuficiencia, que a veces domina. Sí, autosuficiencia. ¿Qué otras luchas tenemos? El yo. El yo. Sí, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de luchas? El yo, la autosuficiencia. ¿Algo más que se les venga a la mente, hermano? Bueno, según la Biblia es el mundo, el demonio y la carne. Entonces tenemos lucha por todos lados, pues, hermano. Podríamos decir que estamos en una constante batalla. Sí. O impulsos internos, miles, ¿cierto? En todo momento, e influencias externas. Bueno, como dice la Biblia, que no estamos peleando contra carne ni sangre. Sí, pues entonces todo eso... y es una lucha permanente. Sí, pues eso nos tiene que llevar a meditar un poquito acerca de esto y cómo nosotros podemos encarar el tema de la oración y lo necesario. Por eso el Señor Jesucristo decía la necesidad de orar y no desmayar. Es muy serio, hermano, la necesidad de orar. Estamos bombardeados por todos lados y tú crees que de repente en el día vas a decir, voy a adorar a Dios. Hermanos, hay que disponer el corazón primero. Y disponer el corazón es a través de la oración, porque la oración te va a dar paz para estas luchas, para poder enfrentar estas luchas, porque lo que necesitas ante tus propios impulsos, ante los estímulos externos, necesitas paz. Disponer tu corazón delante del Señor. ¿Qué pasa si no oramos? Entonces, ¿qué pasa si no oramos? Por consiguiente, ¿qué sucede, hermano? Cualquier situación nos sobrepasa. Exacto, cualquier situación nos sobrepasa porque no tenemos paz en nuestra vida, no pensamos en el Señor. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses, ahí mismo en el capítulo
2. Después del vaciamiento. Po. A ver, tendrá que ser 2:12, 2:13. Sí. Dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué les dice? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y una vez que se ocupan, Pablo les dice, una vez que se ocupen de vuestra salvación con temor y temblor, ¿qué iba a hacer Dios? Iba a producir el querer como el hacer. ¿Me explico, no? Entonces, cuando nosotros decimos qué es lo que nosotros tenemos que hacer para adorar al Señor, el Señor el que pone el deseo en nosotros siempre, por supuesto, porque es su Espíritu Santo el que está dando estos estímulos constantes para orar, para meditar la palabra. Siempre es obra del Espíritu Santo y nosotros respondemos a eso a través de la oración y de la meditación bíblica, para que recién allí el Señor vaya disponiendo nuestro corazón. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa si no sucede? Bueno, lo que le sucedió a Pedro. Po. Mira, por favor, alguien que vaya a Marcos 14, versículo 72. Si alguien lo puede leer, le agradezco. Marcos 14, versículo 72. ¿Qué dice? Enseguida el gallo cantó por segunda vez, y al acordarse Pedro de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho, dijo, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Se echó a llorar. Se echó a llorar, dice, ¿cierto? Generalmente nos quedamos pegados en esta parte porque hay veces que decimos, bueno, Pedro lo desbordó la situación. Un poquito lo que decía el hermano Alejandro, ¿cierto? La situación, y conocemos este texto, que a Pedro lo desbordó la situación. Recibió una tentación externa mucho más fuerte que él y no pudo luchar con esto. Ahora, si hacemos una rebobinación, ¿qué había pasado unos momentos antes? Tienes que ir ahí mismo en el 14, pero anda al versículo 37 y 38. Si alguien lo puede leer, por favor. Marcos 14, 37 y 38. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, el Señor le dijo lo que tenía que hacer a Pedro, ¿no? ¿Y Pedro lo hizo? No. ¿Y ven cuál es el resultado? Yo creo que nosotros constantemente nos podemos identificar con Pedro. No pretendamos, hermanos, si no hay una vida de oración constante y concisa, que podamos estar respondiendo para la gloria del Señor. Bueno, es importantísimo. La semana pasada estuvimos viendo un poquito el método de orar, y yo te invito a que puedas, vamos a hacer la práctica ahora, ¿ya? Otra vez vamos a practicar un poquito. Bueno, así que te invito a que puedas tener, si no estás en un lugar adecuado, pero si no, puedes orar ahí tranquilito, pero qué importante que lo puedas hacer. Vamos a orar en un ratito, pero vamos a repasar en favor de los que no estuvieron en general, porque este método, en la semana pasada lo centramos en los salmos, ¿se acuerdan o no? En orar los salmos. Y orar es básicamente conversar con el Señor, y el objetivo de esto es utilizar el libro de los salmos o cualquier otra parte de la Escritura como una fuente de temas para hablar con el Señor, ¿o no? Ese es el punto. Para eso se utiliza la Escritura y para eso la vamos a utilizar.
Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Tomábamos una frase, un versículo de alguno de los salmos. Estuvimos viendo, ¿se acuerdan cuál salmo estuvimos viendo? 23. El 23. El Salmo 23. Yo elegí este porque es muy conocido y porque además nos puede, nos clarifica bastantes cositas. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Se acuerda que esa era la tarea que ustedes pudieron hacer? Entonces me encantó, hermano, cómo ustedes pudieron, la gran mayoría, hermano, gracias al Señor que pudo responder la tarea. Y pudo orar en esa dirección. Y la tarea 3 tiene que ver con esto: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Hoy día vamos a ver, en este momento, en un ratito más, vamos a cada uno de nosotros a orar el versículo 4. Pero lo vamos a orar poniendo énfasis, como tiene la tarea 2, en el tiempo. Porque eso es súper importante. Nosotros tenemos que ponerle el énfasis en el tiempo y determinar cuánto tiempo vamos a orar. Bueno, eso nos estructura, eso nos permite separar un horario para orar al Señor. ¿Es necesario eso, no? Sí, es necesario tener un tiempo apartado para orar al Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan cómo lo hicimos? Era considerar 5 conceptos y a través de esos 5 conceptos estar orando. El primer concepto que nosotros oramos, el primer concepto que nosotros conversamos con el Señor es la alabanza. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la alabanza? Pregunto, ¿qué es la alabanza? Alabar a Dios. ¿Qué significa alabar a Dios? Reconocer los atributos de Él. Ahí está, muy bien. Reconocer los atributos de Él. Cuando decimos, Señor, te alabo por lo bueno por lo que me has dado, en realidad no estás alabando, estás agradeciéndole. Pero cuando la alabanza se centra en Dios, en quién es Él. Bueno, entonces tú alabas al Señor porque Él es bueno, alabas al Señor porque Él es misericordioso, alabas al Señor porque Él es santo, 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 porque te alabo, Señor, porque tú eres amor y sus atributos tú los reconoces. Y cuando agradeces, la gratitud es cómo esos atributos se han manifestado a tu vida. Bueno, ¿me explico, no, hermano? Y esa es la gratitud. Y la gratitud, hermano, puede ser amplia, por temas puntuales que hayas vivido o temas espirituales, generalmente agradecemos, pero también por temas cotidianos. Yo les decía, y me encantaba porque a muchos decía cuando ocupaban el texto del versículo 2, en lugares de delicados pastos me harás descansar, y daban gracias al Señor porque los ha guiado, los ha pastoreado por delicados pastos. Decían, gracias, Señor, porque me has guiado por delicados pastos a través de tu palabra. Pero también has provisto para mis necesidades físicas, mis necesidades materiales. Siempre tomando como referencia al texto. Bueno, y ahí uno no se puede ir a cualquier parte, pues, hermano, tampoco es tan cuadrado, pero la idea es volver acá para tener un esquema, para ordenarnos en nuestras oraciones. Luego de eso, teníamos entonces la alabanza, la gratitud, y después dijimos la confesión. ¿Se acuerdan que todos estos principios los tomamos del Padre Nuestro y de otros lugares donde habían principios de oración? La confesión. Hermano, confesar algo es decir lo mismo que Dios. Vale decir, si a Dios a algo le llama pecado, nosotros le llamamos pecado también. Eso es confesar. Pero la confesión está relacionada con el arrepentimiento. Yo le puedo decir, Señor, confieso que pequé,
que comí más pan de lo que tenía que comer. Por ejemplo. Y Señor, lo confieso, pero tengo que arrepentirme de eso. Y el arrepentimiento está ligado a obras de arrepentimiento. Vale decir, yo no solamente confieso, me arrepiento, sino que tengo que, ¿qué es lo que voy a hacer? El arrepentimiento es cambiar de mente, ¿te acuerdas o no la metanoia? Cambiar de mente. Entonces, ¿qué voy a hacer con la confesión? Señor, mañana me voy a comer solamente un pan. Y aquí viene la petición. Pero Señor, no es fácil para mí solamente comerme un pan. Clamo a ti para que tú me ayudes. Confío que Jesucristo es poderoso para sostenerme, para transformarme, y tú tienes el poder. Haz posible aquello que para mí es imposible. Con fe. Arrepentimiento y fe. ¿Pueden haber otras peticiones? Sí, pues hermano. Otras peticiones donde tú vayas pueden ser también cosas materiales, cosas más distintas, pero enfócate siempre en general en lo espiritual. Bueno, y después de eso viene la intercesión. La intercesión. Y aquí recién comienzas invitas a personas que vienen a tu mente y oras por ellas. Personas, hermanos, en la fe, en general puede ser por la iglesia, y hazlo, hermano. En general, por el liderazgo, por los hermanos maestros, por la alabanza, por nuestra obra en el principal, etcétera. Por otra iglesia, lo que sea, intercesión. Pero también intercede de acuerdo al texto por hermanos específicos que sabes que están necesitando. Por ejemplo, si seguimos en el Salmo 23:2, oro por el hermano Rodrigo porque está con complicaciones en su vida emocional, Señor. Oro por él para que tú lo puedas llevar a delicados pastos, para que él pueda descansar en ti. Me explico, ¿no? Entonces, toma siempre el pasaje para poder orar por el hermano. Pero también es necesario hacer oraciones intercesoras, evangelísticas, por personas que te rodean, donde el Señor te ha puesto, porque el Señor no te ha puesto por casualidad donde tú estás y con quién te rodeas. Y Señor, oro por Jaime, que es mi compañero de trabajo. Tú no eres su pastor, pero oro para que él pueda llegar a ser una oveja tuya. Perdón. Ay, perdón. Dicen que con la edad pasa esto, ¿no? Agüita con azúcar, doctor. No, sí, yo creo que era el ventilador que estaba acá. Perdóname un poquito, hermano. Ya, ahí sí. He volvido. Entonces, oro por Jaime porque él no te conoce, Señor, como su pastor. Ayúdame a mí a pastorear su alma con el Evangelio. Ayúdame a pastorear a mis hijos. Ayúdame a pastorear a mi esposa, que pueda encontrar descanso en ti.
Bueno, entonces, me explico entonces, hermano, eso es súper importante. Podemos pasar mucho tiempo si te das cuenta, pero pongámosle énfasis al tiempo. Si vas a orar 20 minutos, que sean 20 minutos. Y si esos 20 minutos te llevaron en una frase o una oración del versículo, el día siguiente o a la tarde o a la noche sigues en lo que sigue. Y después en lo que sigue. ¿A qué nos va a llevar esto? A que nuestras oraciones dejen de ser repetitivas, po. Que estemos siempre conversando con el Señor temas nuevos y no cualquier tema, sino que sacados de la palabra del Señor. Y como les dije yo la otra vez, no importa si realmente estoy interpretando bien el texto o no, porque esto no es un estudio bíblico. Esto no tenemos que ir exegéticamente, que saber realmente lo que quería decir el autor. No, saco el tema y converso fluidamente con el Señor, porque eso es lo importante en esta parte. Bueno, ¿hay consultas, dudas, queridos hermanos? ¿Algo que esté por ahí dándole vuelta? ¿No? ¿Estamos claros entonces? Entonces, hermano, yo te invito, son las 21:33, que a las 21:38 regresemos, si quieres quítale ahí la cámara, y puedas tener, y vamos ahí al 23, pero ahora al versículo 4. 5 minutitos, bueno, en donde comienza hasta donde llegues. Comienza con la alabanza, con los 5, alabanza, gratitud, confesión, petición, intercesión, hasta donde llegues. 5 minutitos, por favor. Hagámoslos ahora y a las 21:38 volvemos y nos encontramos acá. Bueno, nos vemos. Pero bueno, conversemos, evaluemos un poquito la experiencia. ¿Ya? Evaluemos un poquito la experiencia. Esto que la oración de ahora. Y las que también hayan podido tener, en general, hermano, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué experimentaron? ¿Qué pro, qué contra? Lo que sea, por favor, le escucho. Pastor, a mí me pasa, bueno, estoy consciente de que necesito practicarlo mucho, porque en estas primeras veces que lo he hecho, me pasa que como que no me fluye, como que estoy cuadrada, como mirando el versículo y qué tengo que decir, de qué se trata esto. Es como, eso me ha pasado en estas últimas, o sea, en las primeras que he hecho durante la semana. Entonces hay que practicarlo mucho para poder, para que salga fluido, digamos. Sí, No sé si me hago entender. No, yo creo que no eres la única. Hay que estar en un principio con la Biblia, por supuesto, siempre ahí, pero también oye, ¿qué venía ahora? ¿Qué venía después? Yo le llamo y lo tengo de memoria, el gossip, de la gratitud, la alabanza, la confesión, la intercesión y la petición. El gossip. Y ahí me viene. Pero no hay problema, si lo importante es que el Señor está viendo nuestro corazón y en algún momento vamos a estar masterizando esto. Pero ahora, ¿alguien más, querido hermano? ¿Algo más que podamos compartir? Sí, doctor, a mí me pasó que la primera tarea, bueno, la verdad es que reconozco y pido disculpa que había entregado tarde, la entregué ayer. Eso es confesión, hermano. Sí, es confesión, sí. Pero no voy a volver a suceder, pastor, me comprometo. Pero me sucedió que hice la tarea haciendo los conceptos separados. No sé si se dio cuenta, hice la alabanza, oré específicamente por cada una de las cosas. Pero ahora me acabo de dar cuenta, o sea, desde ahora y de lo que usted explicó, de lo que me explicó a través del teléfono, que hay tiene que haber una armonía entre todos y nace la oración. Claro. Después de la alabanza viene la gratitud, yo ir enlazando toda esa conversación que vaya fluyendo con cada una de las palabras que nos acaba de decir. Sí, pero está bien, porque y eso no se logra de la noche a la mañana, pues, hermano.
Es Exacto. práctica. Es Y me práctica de parece la oración. Hermano, si se han dado cuenta, las religiones orientales que tienen todas estas cuestiones de meditación y tienen todas unas técnicas para eso. Orar, hermano, no necesariamente nos tiene que llevar a estar pendientes de lo que estamos haciendo. Y esto nos lleva también a no divagar, po, a estar siempre atentos a lo que estamos, porque, hermano, estamos frente al Rey del Universo a quien nos estamos dirigiendo. ¿Alguien más, hermanos? Sí, pastor. No sé, bueno, nosotros en realidad habíamos aprendido hace un tiempo atrás este tema de orar en forma ordenada, digamos, a través del Padre Nuestro precisamente. Y siempre, bueno, hemos practicado acá en casa la alabanza, ¿cierto? Gratitud, confesión y las peticiones, intercesión. Incluso en familia oramos de esa forma. No obstante, no es algo tan fácil de asimilar, pero sí nos hemos dado cuenta que uno ora muy en forma consciente y no con vanas repeticiones. No es que uno sepa ni nada, hermano, por favor, no. Es el hecho de que uno le da un verdadero sentido y no repetir eso o lo que dijo el hermano porque sonó bonito, sino que realmente orar con sentido, con conciencia de lo que se está orando. Y eso ha sido súper importante. Obviamente seguimos aprendiendo esto. Claramente se hace súper poco, 5 minutos. Uno no alcanza a orar 5 minutos. Sí. Pero ¿saben qué? Gracias, Sarita. Pero ¿saben qué? Es necesario que te pongas un tiempo. Insisto en esto. Es necesario que te pongas un tiempo. Entonces tú lo consideras dentro de tu día. Considéralo dentro de tu día. Y tú sabes que si vas a orar, no vas a orar apuradito. Vas a orar 15 minutos, por decirte algo. Pero esos 15 minutos está considerado dentro, así como te programas la hora que sales de casa o lo que sea, está programado. Entonces ya sabes que ese es el horario para orar. Y esto, hermano, te va a ayudar mucho a que esto vaya fluyendo cada vez más y se haga cada vez más corto. Un par de oportunidades más, hermanos. ¿Algo que compartir? Pastor, una consulta a propósito de eso. Cuando uno ora con este sistema, yo tomo el versículo 3, por ejemplo, estoy en el versículo 3, pero después vuelvo al 1, al 2 y al 3, o me mantengo en el 3, o continúo, no sé. Esa es la pregunta, en verdad. Me devuelvo, siempre estoy devolviéndome, no sé. Estoy porque el versículo 3, por ejemplo, decía, confortará mi alma. Bueno, tú, Señor, has confortado mi alma porque tú eres un buen pastor. Es como volver o continúo nomás. O sea, yo te sugiero que vayas tomando y vayas orando de acuerdo a lo que estás leyendo allí. Y no te devuelvas, porque si no vas a tener que, cuando estés en el Salmo 119, está en el versículo 170, vas a tener que volverte al versículo 1 y va a ser más complicado. No, estoy haciendo una exageración, hermano, pero mantente en el versículo que estás y después retoma al otro día o a la noche, retoma, si por ejemplo ahora... Yo no sé lo que les pasó a ustedes. Yo, en el versículo 4, yo oré ahora, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Eso es lo que yo oré. Pero la otra parte, tu vara y tu callada me infundirán aliento, eso no lo oré. Por lo tanto, la próxima oración parto desde ahí. Lo que pasa es que le pregunto, no, porque lo comprendo, lo que pasa es que le pregunto porque tratar de sacar todos los puntos de ese fragmento me costó mucho. Sí, ahora de todos modos, hermano. Que es por la falta de práctica y hay que pulirlo, pero me costó demasiado. Bueno, lo vamos a ver a continuación porque no toda la Biblia de un versículo vas a poder sacar todos ellos. Si tampoco hay que forzar el tema, si es una conversación, hermano, es una conversación. No, sí, hay veces que, aunque, bueno, lo vamos a ver a continuación, Marito, y te vas a dar cuenta, pero el tema es que sea más que en un principio, como decía el hermano Alejandro, estás diciendo tú, nos va a costar porque tenemos que encontrarle
Este método nos va a llevar un poquito de tiempo, un poquito de práctica hasta encontrarle el mecanismo para que se vuelva una conversación más fluida al Señor. Pero hermano, cuando uno ya lo encuentra, es maravilloso porque se hace cortito y se hace muy, muy fluido. ¿Alguien más, hermano, que quiera? Bueno, en relación a lo que decía Mario, yo pienso de que tal vez podríamos correr el riesgo de caer en la repetición si nos estuviésemos devolviendo siempre, porque obviamente vamos a volver a ver las mismas características del Señor, entonces podríamos Claro. caer un poquito en la repetición. Podría, aunque quizás de repente en la intercesión podrías interceder por distintas personas y recordar, pero es que eso es lo que quiero llegar, hermano, que tampoco nos encuadremos tanto, que sea una conversación. Y si en tu oración te vino a la mente una persona y en vez de decir, pedir porque el Señor la saque del valle de sombra y de muerte, y vas a orar para que el Señor sea el pastor de esta persona y para que nada le falte en este periodo. No hay problema, no hay ningún problema, ¿sí? No nos hagamos problema en eso. Ahora, pero volvamos siempre para mantener el orden al versículo que estamos, bueno, a la porción que estamos. ¿Bien? Pastor, una consulta, pero Sí. no vamos a ser demasiado estructurados así, porque, por ejemplo, uno puede hacer todo este tipo de cosas. Generalmente yo hago esto ya de alabanza, pedir perdón, orar por otro, etcétera, ¿ya? Y como que los tengo siempre en mi mente. Entonces, si me voy a ir nada más que al versículo este que ando en valle de sombra de muerte, pero si no es este, por ejemplo, yo puedo decir, si yo estoy media, a ver, cuando pido perdón, y porque no me he acercado al Señor como corresponde, porque lo he dejado de lado. Recordar, por ejemplo, Hebreos 12:2, cuando dice, ayúdame a tener mis ojos puestos en ti, a no olvidarme de tu palabra y estar atenta a ello. Entonces, no lo sé, o tengo que fijarme así en forma estricta, bueno, voy a ver esto y sobre ese versículo voy a hacer la oración. Entonces, no sé si Sí, será... sí, sí, te entiendo. Mira, la idea de esto es que nos sirva de guía para que nuestras oraciones tengan una estructura. Si tú, cuando estás en la parte de la confesión, el Señor pone en tu mente otro versículo, vas al otro versículo, pues, no hay ningún problema. No hay ningún problema. O pone, o vas en otro orden. No hay ningún problema, hermano. El tema de esto es básicamente que nos sirva como una estructura, una guía, porque muchas veces nuestras oraciones divagan, se van para todas partes, para nosotros, y esto nos ayuda a tener una línea. Pero no tiene que ver con que el enrejado, este enrejado que está acá, no coarte la vid, pues, hermano. Si lo importante es la vid, es poder estar orando al Señor, estar conversando con Él. Bueno. A eso voy, es decir, podemos tener el orden que usted dice que nos enseña, ¿ya? Pero sin olvidarnos de su palabra. Y si nos acordamos, por ejemplo, de Isaías, de que nos dice que Él siempre estará con nosotros, que nos dará nueva fuerza, etcétera, etcétera, eso lo podemos hacer. Totalmente, siempre. Y de hecho, bueno, lo vamos a ver ahora, porque no siempre, yo estoy sugiriendo el tema de los salmos, pero vamos a ver ahora que uno puede orar otras partes de la escritura intencionar eso. Ando un poquito melancólico, o como usted decía, caí en pecado y voy a ir al Salmo 51, por decir, porque me habla derechamente de esto. Quiero ver del amor de Dios y voy a 1 Corintios 13, porque me habla de eso. Y bueno, no hay ningún problema, si el tema es que podamos sacar de la escritura temas para poder hablar con el Señor. Bueno, miren, hermanos, un par de cositas simplemente para que las tengamos. ¿Cómo orar con otras partes de la escritura? Hemos visto salmos, pero también se puede orar otras partes de la escritura. Hay oraciones en la escritura, ¿sabías tú o no? Que hay oraciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo en Efesios 1, 15 al 23. Si alguien lo tiene,
1 no, bueno, lo voy a leer yo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, Efesios 1, 15 al 23, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí empieza la oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación y de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Está intercediendo, ¿se dan cuenta? Una oración que está intercediendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de sus fuerzas. Y después dice, la cual operó, y comienza, y sigue orando hasta poner al final, dice, la cual es su cuerpo, el 23, la plenitud de aquel que todo lo llena. Ahí hay una oración de Pablo y un modelo de intercesión. En el capítulo 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien, para que os dé, versículo 16, conforme a la riqueza, otra intercesión, y ora por los hermanos. Mira, una manera del apóstol Pablo de orar por los hermanos. Bueno, hace lo mismo en Filipenses. Mira, da vuelta a la página, te encuentras con Filipenses, el capítulo 1, versículos 9 al 11. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. Otra vez, otra oración de intercesión por los hermanos. Pablo jamás pide por los hermanos de manera, por lo material. Nunca nos vemos eso porque no era el propósito de sus cartas. Ahora, ¿podemos nosotros hacerlo? ¿Podemos pedir por los hermanos? Sí, también podemos hacerlo, y en nuestras oraciones pedir acerca de esto. Bueno, podemos también ampliar nuestra oración. Ahora, cuando oramos, por ejemplo, una carta, oramos una carta. Las cartas, a diferencia de los salmos, no están necesariamente enfocadas solamente en Dios, algo que Mario estaba preguntando. Los salmos generalmente son oraciones y son alabanzas al Señor en general. Por lo tanto, la mayoría de ellos habla de Dios de manera explícita. Y las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, o las cartas universales, Santiago, Judas, no hablan acerca de necesariamente de Dios. Pero podemos de todos modos orarla. Por ejemplo, ya, estuvimos estudiando Romanos. Vayan a Romanos 8, versículo 1. Entonces, abrimos nuestra Biblia y nos encontramos con Romanos 8, 1. ¿Qué dice? Si alguien lo lee. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, yo personalmente me enfrento a este versículo y ¿qué haría? Y en realidad es como, lo separaría en dos partes. Lo primero que haría es separarlo en dos partes. ¿O no? No sé si tú. A lo mejor tú podrías orarlo todo de una. Pero yo lo separaría en dos partes y diría, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay algo para alabar a Dios ahí? Explícito. Que dice que no hay ninguna condenación para los que son para nosotros ahora. Ya. Pero eso tiene que ver con nosotros. Ahora, ¿podemos alabar a Dios por algo de lo que ahí dice? Según los atributos, ¿podemos reconocer algún atributo del Señor ahí? Por Cristo. La salvación. Por Cristo. Porque es un Dios salvador. Porque es un Dios de amor. Porque es un Dios de gracia. ¿O no? ¿Podríamos ver eso allí o no? Entonces alabamos al Señor por eso. Y lo confesamos y alabamos al Señor por su gracia, por su amor, por Cristo. Pero podríamos agradecer además allí. ¿Qué podrías agradecer? ¿Qué se te viene a la mente? Leer eso. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una gratitud. ¿Cuál podría ser? Por libertarnos, por la libertad. Por la libertad que tenemos. Porque no hay ninguna condenación. ¿Algo más? Porque ahora estamos unidos a Cristo.
porque estamos en Cristo. Por ejemplo, libres de condenación porque estamos unidos a Cristo. Ahora, en las gratitudes también se te pueden venir en este momento alguna gratitud en particular que tengas con el Señor. Gracias por la respuesta, por la provisión, Señor, porque me diste esto, esto, otro, que son otras circunstancias que se alejan del texto, pero que son importantes agradecer al Señor. Y puedes agradecer, por supuesto, pues si no, no hay problema. Agradece al Señor. Y una vez de eso, que termine eso, vuelve al texto. Entonces, agradezco al Señor, pero también confieso. ¿Qué confesión este versículo nos puede llevar? Esta parte del versículo nos podría llevar a alguna confesión? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tal vez no responder de la manera adecuada al tremendo regalo que Él nos hizo. Por ejemplo, Señor, no he respondido adecuadamente sabiendo que estoy en Cristo y que soy libre de condenación. Quizás sigo viviendo con culpa. Sigo y no estoy disfrutando. ¿Algo más? ¿Que pueda haber gratitud ahí? Que andamos conforme al Espíritu. Ya, perfecto. Sí, también. ¿Algo que podamos estar agradeciendo de ahí de la primera parte? Que a pesar de mi condición, Dios me ha librado. Perdón, es una confesión, estamos en las confesiones. Sí. ¿Qué puedo A pesar de mi confesar? suficiencia, Él me libró de condena. Claro, pero la confesión recuerda que tiene que ver con pecado, con confesar pecado. ¿Qué pecado Porque ando alejada del Señor, ando en la carne. puede ser también? Derechamente, decir, Señor, esta es mi condición hoy día. Y podemos ser incluso más específicos con el Señor. Este es mi tema. Me En la olvidado carne. mi lugar, pues, en Cristo. ¿Ah? Se me olvida mi lugar en Cristo, dejo de lado mi lugar. También puede ser eso. O puede ser, mira, inclusive, Señor, teniendo esta noticia tan grande, no la he divulgado. Teniendo este regalo tan grande, no la he divulgado. ¿Se dan cuenta, no? Entonces podemos ir dándole vuelta en algún momento y poder conversar con el Señor y confesar pecados, porque en realidad y nos traen pecado a la mente que muchas veces venimos, pero casi predeterminados a los pecados que vamos a confesar. Y no, pues aquí nos viene y nos trae a la mente, oye, otros temas. Y aquí podrían haber peticiones que en general nacen de la confesión, nacen del arrepentimiento. Si yo me doy cuenta que no estoy divulgando, no estoy anunciando esta buena noticia, bueno, yo no puedo solamente confesarlo, sino que tengo que arrepentirle y pedirle al Señor, clamar por Él para que me ayude a poder realmente cambiar esto. Y proponerte, Señor, esto es lo que quiero hacer. Hoy día quiero hablarle de Cristo a mi familiar, a mi vecino, a mi compañero de trabajo. Dame la palabra, propicia el momento y ayúdame y sosténme y dame la fuerza, el de nuevo para poder predicar de ti. ¿Te das cuenta, hermano? ¿No? Entonces, todo de este versículo. Y pueden venir peticiones por eso, o también peticiones ya que tengan que ver con cosas particulares que estamos viviendo. Porque quizás estamos viviendo una enfermedad y necesito recordar que estoy en Cristo, por ejemplo. Pero también pedir por la enfermedad, por el proceso que estoy viviendo. Como estoy en Cristo, susténtame en Cristo, etcétera. Bueno, entonces, no es muy distinto, si se dan cuenta, a un salmo. La única diferencia es que acá no necesariamente nos vamos a encontrar no todos los versículos que están enfocados en el Señor. Bueno, y podemos estar allí desarrollando distintos. Y también podemos interceder. ¿Cómo se podría interceder acá? Primero por algún hermano de la iglesia. Según este versículo, ¿cómo podrías interceder por un hermano de la iglesia? ¿Se te viene a la mente? Por aquellos que están alejados. Bien, por los que están alejados. ¿Algo más? Por aquellos que no son salvos. O también, claro, directamente por una intercesión evangelística. Por ejemplo, podríamos decir que te pido por mi hermano, Señor, te pido por mi hermano Mario, para que él pueda disfrutar su lugar en Cristo.
porque las situaciones que están viviendo no lo hagan olvidarse de su condición, su lugar que está en Cristo. Y oro por él, para que su fe sea fortalecida, para que viva en la plenitud tuya de que no hay ninguna condenación. Pero también, y ahí vas quizás por intercesión, oro por mi tía, que está viviendo esto y esto otro. Señor, te pido por su salud, pero por sobre todas las cosas te pido para que ella pueda estar en Cristo Jesús también. Te pido para que esta libertad de condenación que por gracia tuya yo puedo gozar, ella también lo pueda vivir. Ayúdame, Señor, y dame las palabras para poder, porque no solamente que oremos, sino que intencionemos poder predicar el Evangelio. O, hermanos, ayúdame, Señor, y esto en las peticiones anteriores, quizás podría haber sido de cuando oramos por nosotros. Señor, ayúdame para que mi testimonio sea suficiente para que otros vean que yo estoy en Cristo. Ayúdame con mis reacciones. Entonces, oro para que mis reacciones estén a la altura de un hijo de Dios, para que mi trabajo sea destacado como un hijo de Dios, etcétera, etcétera, hermano. Pastor, una consulta. Sí, diga, Miriam. ¿Y qué hay de las oraciones cortas? Cuando, por ejemplo, recordamos a alguien que está enfermo, recordamos a alguien que nos ha llamado y dice, por favor, oren por mí porque lo necesito por este u este motivo, o porque se me apareció de repente esta persona y sé que está decaída y nada más. ¿Cómo sería nuestra oración? Simplemente Muy bien. No, pero hermano, sí, gracias por tu pregunta. Está muy buena, Miriam. Muy buena pregunta. Que esto tampoco nos limite a orar normalmente en términos de una oración normal. Pues un hermano que necesita oración, oramos por el hermano nomás, por el tema puntual. Esto, hermano, tampoco tiene que regir nuestra vida. Es básicamente una forma, un método, solamente en donde podemos estar, nos puede ayudar en nuestra oración. Pero si ahí tengo que estar de repente orando por un hermano, por una situación puntual, no voy a ir, hermano, a ver en qué vamos, o que podríamos hacerlo, tampoco está, pero uno tiene que ver mucho con la práctica y cómo uno podría llevarlo a un hermano, por ejemplo. Tener algunos versículos, y esto ya parte ya un poquito más de la consejería bíblica, tener algunos versículos que poder echar mano y a través de ese versículo estar orando por el hermano particularmente. Bueno, que nos pueda ayudar. O no, derechamente orar directamente con el hermano. Bueno, o sea, lo que quiero compartirle, hermano, que esto solamente sea una ayuda, que sea una guía, que sea un método, pero no más que eso. Pero las oraciones cortas sirven, como por ejemplo, si ese hermano nos dice, por favor, tengo que hacer tal y tal cosa, oren por mí. Y luego una vez que ya sabemos de él, nos dice, no fue súper bien, me fue que esto, otro. Nosotros, digamos, en forma particular, podemos decir, gracias Señor, porque a mi hermano le fue bien. Sí, claro. Eso lo podemos hacer, aunque sean sí, cortitos siempre, durante el día, siempre. Orando en todo momento. Sí, tenemos que orar en todo momento. Así que sí, eso por supuesto. Si a veces vamos a ir directamente a una intercesión, hagámoslo, hermano. No, que esto no nos limite. Bueno. Ya, ok, muchas gracias. Sí. Ahora, distinto es orar la narrativa. Por ejemplo, los evangelios, el libro de los Hechos, o no sé, pues entre Josué y Esther, que son libros históricos. Ahí ya no nos vamos a tomar un versículo, po. Porque no sé, pues si yo voy, por ejemplo, voy a tomar Juan capítulo 5, versículo 1. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ya, a ver, ¿qué puedo orar acá? Señor, no hay mucho, po. Quizás voy a confesar, Señor, he andado mucho en fiesta últimamente. Y, Señor, confieso, ayúdame a no hacer eso. Bueno, pero a lo que voy. La narrativa es distinta, hermano.
Y ahí la narrativa quizás requiere un poquito más de ver el pasaje en su contexto. Bueno, y quizás aquí, por ejemplo, en el capítulo 5, que habla del paralítico de Betesda, ¿se acuerdan? Uno podría decir en el versículo 3, y llegar al versículo, después de estar leyendo y llegar al versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y quizás allí el Señor traiga a tu mente a alguna persona que realmente esté en una necesidad, en alguna enfermedad, y puedas estar orando por esta persona. ¿Me explico? O sigas hasta leyendo después de eso al versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y venga una persona que particular, hermano, que no, quizás no en general, ya en particular, orar por esa persona, por la enfermedad que están viviendo, algún hermano, o siguen leyendo y va al versículo 8 y dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y quizás ahí podría ser un poquito más, Señor, tú eres un Dios sanador, tú eres un Dios misericordioso, te doy gracias, Señor, por cómo tú has transformado mi vida, y podrías comenzar allí. Bueno, pero ya en la narrativa habría que tomarlo todo esto en un contexto mucho más amplio, porque ya no solamente, hermanos, nos apoyamos en un solo texto, sino que en el panorama general de lo que estamos viendo. Ahora bien, ¿saben qué? Tú podrías ocupar este método en tu lectura y que tu lectura bíblica, yo lo que hago es, y estoy orando los salmos. Eso es mi forma de orar hoy en día. Estoy orando a través de los salmos. Pero podrías orar tu lectura bíblica. Tu lectura bíblica diaria, tú la lees, los capítulos que sea que estés leyendo, y mientras vas leyendo, hay algunas cositas que te llamaron la atención para estar orando. Y puedes ir a esos versículos para tomarlos y orar. Entonces armonizas inmediatamente lo que es tu lectura bíblica con la oración. Ya no estar orando los salmos, por ejemplo, sino que tu lectura bíblica. En un tiempo más, después que vamos a ver un poquito algunos capítulos de Romanos desde la próxima semana, vamos a volver con el estudio, y vamos a hacer otro taller, pero de meditación bíblica. Bueno, de cómo meditar las escrituras. Y allí también hay métodos que son interesantes. Pero a lo que voy yo, hermanos, es que podemos estar constantemente recorriendo a la escritura y utilizarlas para estar orándolas. Bueno, y esa es una linda y una buena herramienta que podemos tener, para que nuestras oraciones constantemente no sean tan repetitivas, sino que podamos estar ocupando distintos temas. Bueno, tarea para esta semana. Elige un texto y lo oras en un tiempo determinado. Ya libre. Un texto. Y lo oras. ¿Pero hay que mandárselo igual, pastor, o no? Sí. O no, o sea, perdón. Envíame igual que ahora tu evaluación de cómo fue la experiencia. Okay. Bueno, más que no me lo escribas, no, ya pasamos esa, ya estamos más grandes. Ya pasamos eso. ¿Por qué no? Porque si tú vas a decir, ya voy a estar orando 20 minutos y yo estar escribiendo, no, hermano, te vas a desalentar y no es la idea. Óralo tranquilamente y tú después me das tu reacción, la evaluación de tu experiencia y en un mensaje, me lo escribes o un mensaje de audio y lo estamos retroalimentando. Y eso es todo. Pero aplicando lo que hemos aprendido y así los pasos, los 5 pasos. Sí, porque estamos tratando de masterizar un poquito esto. Con estos 5 conceptos los aplicamos. El pasaje que tú quieras puede ser tanto de narrativa, de poemas o también de alguna carta. Bueno, y lo aplicas y lo desarrollas. Y hermanos, yo te animo porque a mí me ha ayudado mucho. Como yo les decía la semana pasada, ahora ya he avanzado hasta el Salmo 14 en las oraciones, y me ha ayudado a mí en lo particular a estructurarme y a ir guiándome. Pero no es necesario esto, puedes tener tu propia determinación. Pero insisto, hermano, mientras más le dediquemos un tiempo y nos ordenemos en esto, creo que va a ser mucho más eficaz. Mucho más eficaz. Pero que, insisto, el enrejado
no coarte la vida. ¿Ya? Que lo importante es nuestra comunicación, nuestra oración al Señor a diario. Eso, queridos hermanitos, no quiero quitarles más su tiempo, es tarde, ha sido una jornada extenuante para muchos, pero gracias al Señor porque podemos estar acá, ¿verdad? Gracias al Señor porque podemos ser. Y estas son herramientas, hermano. El Señor decía, no te olvides, no te lo está diciendo este pastor, sino que el príncipe de los pastores, el buen pastor, decía, y les habló acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Tómate en serio el tema de la oración. Si tú quieres glorificar al Señor, parte orando bien, porque va a disponer tu corazón para que pienses bien y finalmente hagas bien, actúes bien. Bueno,